el encuentro entre Jacob y Dios, la lucha. Aparentemente lo venció, ¿no? Aparentemente, pero no lo venció, ¿no? Al revés, más bien fue vencido por Dios. Ahí le dijo, pues, ¿cómo te llamas? Jacob. Pero ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Y de ahí se deduce, ¿por qué? Porque luchaste, ¿no? El que lucha con Dios, ¿no? Pero hermanos, cuando uno analiza esta porción, este aspecto, Jacob luchó con Dios efectivamente buscando una bendición. Y cuando, hermanos, pierde, en realidad se somete a Dios. O sea, nace de nuevo, tuvo un nuevo nacimiento Jacob ahí. Y si uno analiza, hermanos, el verdadero significado de Israel es gobernado por Dios. O sea, todo creyente cristiano es gobernado por Dios. Listo. Entonces, de ahí, hermanos, se va a basar todo lo que hablamos siempre, ¿no? Israel, gobernado por Dios. Nosotros como cristianos evangélicos, igualito. Yo debo ser gobernado por Dios. ¿Quién es mi rey? Dios. Y debo ser gobernado por Dios. Ahí, hermanos, si tienen este concepto, hermanos, si tienen algo que hacer, pueden irse a su casa. El mensaje está hecho. Pero como no tienen todavía nada que hacer, vamos a continuar. El título, hermanos, del presente mensaje es Israel, un espejo de la iglesia. Disculpen la S de más. Israel, un espejo de la iglesia. Nosotros debemos vernos, hermanos, en Israel para más o menos. ¿Para qué sirve el espejo? Para ver nuestra realidad y eso arreglarnos, pues, ¿no? Estás feíto, ¿no? Jálate, píntate, no sé, igualito. Entonces, Israel para nosotros es un espejo. El pueblo de Dios debe verse en Israel. ¿Para qué? Para hacer las cosas buenas que hicieron y evitar las cosas malas que hicieron. Alguien dijo que el mediocre no aprende del error que tiene, perpetúa sus errores. Por eso es un mediocre. Mientras el inteligente se corrige de los errores que comete. Ya no vuelve a cometer el mismo error. Por eso es inteligente. Pero en cambio el sabio aprende de los errores y aciertos de los demás. No necesita todavía pasar por ahí para corregirse o imitarlo. Interesante. ¿Por qué? Porque es un sabio. Entonces, hermanos, usted esta mañana decide ser mediocre, inteligente o sabio. ¿Amén? ¿Amén? No están ahí, ¿no? Vamos a ver el texto, hermanos, el texto de esta mañana. Dice, ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. No todos los que descienden de Israel son Israel. Ese es el meollo del asunto. No todos los que descienden de Israel son Israel. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿No? Hay una concatenación, ¿no? Bendito Dios, te doy gracias, Señor, por esta mañana.
Y bendice tu palabra a través de mis labios. Señor, te ofrecemos nuestros pensamientos, nuestros corazones, y tú allí, poderoso Dios, siembra tu palabra. Y Espíritu Santo controla nuestros pensamientos. Aleluya. Amén. Pablo acá, hermanos, comienza este capítulo muy triste. A ver, voy a dar una lecturita rapidita, como me ofrece el capítulo 9, ¿no? Mira lo que dice Pablo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tenga gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Está muy triste, muy afligido. ¿Por qué? Dice, no, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, perderme, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los judíos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son, y todo lo que dice. Y él dice, hermanos, hasta daría mi vida para que este pueblo se salve. ¿No? Demasiado, ¿no? La verdad. Y le imita ¿a quién? A Moisés. En una oportunidad, hermanos, cuando el pueblo de Dios estaba mal, y Dios dice, no voy a matar a todos ellos y te voy a llevar a ti a otro lugar, le dice a Moisés. ¿Y qué le dijo Moisés? No, Señor, no lo hagas eso, sino hasta quítame, bórrame del libro de la vida, si vas a hacer eso. Y Pablo igualito dice, hermanos, respecto a ¿qué? Al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en ese momento Israel, hermanos, era el enemigo número 1 del Evangelio. Israel. No eran los romanos, por si acaso. Eran los judíos. El mismo, ¿no? Judíos también eran los cristianos, sus enemigos número 1 eran los judíos. No solamente mataron a Cristo, sino estaban matando al resto. Y este capítulo, hermanos, comienza así. Y si nosotros, hermanos, vamos un poquito más a analizar esto, y por eso lo pongo, ¿no? Israel, un espejo para la iglesia. ¿Qué podemos decir de Israel? ¿Qué dice acá Pablo sobre Israel? Dice, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas. De ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Romanos 9, 4, 5. La verdad, describe Pablo, y es así, hermanos. La gloria divina, el Shekinah, descendía en la época con los israelitas. Israel nos ha regalado, hermanos, son los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? Los patriarcas. Nos han regalado sus profetas. Nos han regalado el mandamiento, la ley universal. Es de ellos. Es de ellos, hermanos. Y lo más hermoso, los israelitas nos han regalado a Cristo, que es Dios mismo. La verdad, nos han dado todo. Todo el Antiguo Testamento es escrito por los israelitas. El Nuevo Testamento también, hermano. No hay un solo libro que ha escrito a alguien. Son descendientes directos. Pero su condición, ¿cómo es? Están perdidos. Están malditos. Están descarriados. Entonces Pablo, hermanos, pone este ejemplo, ¿no? Para pensar, pues, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios forma ese pueblo
que iba a ser un pueblo misionero, que era la puerta de entrada del resto de la comunidad mundial para llegar a Dios, esté mal, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no?, todo eso? Si vemos, hermanos. Entonces acá, Uber, mira que en Deuteronomio 7:6 dice, le está diciendo al pueblo de Dios, a los israelitas: el Señor tu Dios te eligió para que fueres su posesión exclusiva. Y en el capítulo 19 del libro de Éxodo dice: tú eres su real tesoro. Mira todo lo que tenía y todo lo que era. Y en el momento donde escribe Pablo, ¿quién era Israel? Ya había desaparecido el reino del norte. Solamente persistía el reino del sur. Y sabemos, hermanos, sabemos que este pueblo realmente Dios pues lo eligió. Nadie lo discute eso. Que Dios eligió a Israel. ¿Por qué no eligió otra nación? Hay que preguntarle. Dios pudo escoger al Perú, a nuestros incas. No lo hizo. De toda la nación escogió un pueblo insignificante. Ni siquiera hubiera escogido pues a los grecos, ¿no?, a los romanos, gente más preparada. A un pueblito que, la verdad, casi no ha sobresalido en nada. Le dio todo esto. Y en ese momento, y hasta ahora, además, un fracaso. Los israelitas, si no conocen a Cristo, están perdidos, están condenados. Entonces, ¿para qué Pablo escribe eso, no, ahorita? Él que está hablando de la elección, él que está hablando de la predestinación, ¿no? Eso hemos hablado, ¿no? Y uno de los textos más bonitos para nosotros, ¿no?, dice: a los que antes conoció, a ellos los predestinó. Y a los que los predestinó, a ellos los llamó. Y a los que los llamó, a ellos los eligió para que sean hijos de Dios. Este pasaje tan importante, hermanos, lo máximo para nosotros, se va poniendo en duda. Porque son cristianos, hermanos, los elegidos, ¿eh? Tú eres elegido, yo soy elegido. O sea, Dios nos escogió, dice, antes que el mundo se fundara. Entonces, a estas alturas del partido, hay una pregunta que todos nosotros podemos hacernos, hermanos. ¿Cómo es entonces que Israel está como Israel? ¿No? Siendo un pueblo que ha sido elegido, ha sido todo, pero ahorita es un pueblo ateo, por decir. Un pueblo que odia a Cristo, que niega a Cristo, y de lo peor. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasó? Entonces yo puedo preguntar, y es lícito que ustedes pueden preguntarse también: ¿cómo yo estoy seguro, si Dios me ha elegido, como dice su palabra, que después yo salga condenado? Que hasta el final me abandona, como aparentemente Dios lo abandonó a su pueblo. ¿Cómo confiar en un Dios que no puede concretar su sueño, que a través de los años lo fue perdiendo hasta que lo perdió a su pueblo? ¿Cómo yo puedo seguir confiando en ese Dios que no puede llevar la salvación? Y ese es uno de los conceptos que se manejan, ¿no?, teológicos. Y Pablo contesta. Justamente el mensaje de hoy es la respuesta a ese argumento que se hace la gente.
Pablo va a contestar en 3 momentos. Prácticamente 4. Les lo reservaba para el próximo domingo. Entonces, la pregunta es, Pablo pregunta, ¿falló Cristo? ¿Falló Dios? ¿O falló el hombre? Claro, para que no resulte como se pensó, ¿no? Un pueblo escogido, nación santa, elegido y todo. Ahora ateos, ahora descarriados, ahora vagando por todo el mundo y todo lo que están. Entonces Pablo, hermanos, contesta en 3 momentos y nos va a decir quiénes son los verdaderos hijos de Dios. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? El primer punto dice, hermanos, lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Ojo, hermanos. Como alguien dijo, ojo con el piojo. No es por haber nacido en el suelo de Israel se vuelven israelitas. Acá en el Perú sí, ¿no? Bien, los venezolanos nacen en el Benequito ya y tienen con todos los derechos y todo igual que los peruanos. En las cosas de Dios no es así. Literalmente dicen, acá no hay para molestarse, no hay que ser todavía hermeneutas, esto que lo otro. Es simple la palabra de Dios, es simple para que todos lo entendan. Dice, lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel o los que han nacido en Israel son Israel. Si les dije antes, ¿qué significa Israel? Gobernada por Dios. ¿Qué significaría acá? Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son gobernados por Dios. Esa es la respuesta. No es el hecho de nacer y uno se vuelve, pues bueno, cristiano. Entonces, hermanos, nosotros acá estamos hablando de raza, no el evangelio. Ser hijo de Dios no es una raza, no es porque eres ario, o sea, blanquito, ni cholo, raza no, nación tampoco, ni menos institución. No, a propósito de poniendo asambleas de Dios. No es porque tú perteneces a asambleas de Dios, eres hijo de Dios. No es porque tú vienes a Maranata, eres hijo de Dios. Ser hijo de Dios no se enmarca en instituciones, en razas, en partidos, en nada. Los judíos pensaban por haber nacido en esa tierra, ya se creían judíos, pues, ¿no? Pueblo de Dios, y no es así. Dios está diciendo eso. La palabra dice, lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son de Israel. No todos los que están acá son hijos de Dios. Pero pastor, yo me bauticé, si yo seno, yo 10 meses, son en realidad cosas, por no decir otra cosa. Ese tenemos siempre tener presente, hermanos. Y más, este problema lo tenemos, ¿sabes? ¿Para quiénes tenemos más problemas? Los que provenimos de hogares cristianos, ¿no? Es que ahí estamos inmersos. Ya, porque mi papá ha sido pastor, ya yo me voy a salvar. Eso hay que pensar bien, hermanos. Los israelitas pensaban eso. Se creían el pueblo de Dios, refutaban a Cristo y todas las bendiciones son para ellos. No, según la palabra de Dios, no. Tenían que imitar a quién. ¿Por qué se dice? Hemos hablado, 2 mensajes me dediqué en el capítulo 4. ¿Por qué se dice a Abraham el padre de la fe? ¿Alguien me puede decir rapidito? ¿Qué significa ser padre Abraham? ¿Por qué le decimos padre Abraham? Sí lo has dicho, dilo. El primero que tuvo fue en Dios, y eso se le contó por justicia. Y los que nosotros creemos en Cristo Jesús, suficiente. Nosotros no necesitamos otra cosa, no necesitamos obras. Por eso somos hijos de Abraham, porque Abraham creyó nada más, no hizo nada para ser salvo. Eso significa. Por eso dice, por la fe, nada más. Abraham
siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber a dónde iba, la verdad, ¿no? Era un tipo ya millonario, no fue un aventurero, ¿no? A ver, de acá de repente me vuelvo rico, más allá. No. El llamado de Dios fue: sal de tu tierra y de tu parentela, ¿no? Le dice: salte de ahí. Y él obedeció. O sea, hermanos, el ADN de un hijo de Dios es la obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros nos marca, la obediencia a la palabra de Dios, porque nuestro padre espiritual, el papá, Abraham, papá, obedeció a Dios. Ofrece a tu hijo, obedeció a Dios. ¿Quién puede obedecer eso? Obedeció. Entonces, hermanos, uno es hijo porque cree en la obediencia, es en la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber a dónde iba. Y en la época de Jesús, cuando Cristo predica esto, hermanos, ellos contestan, ¿no? Se creían, pues, ¿no? La última chupada del mango, siempre los israelitas, siempre decían: nosotros somos descendientes del padre Abraham. Allí le argumentaron, y Cristo les dice: no son ustedes. Si ustedes realmente fueran hijos de Abraham, las obras de vuestro padre harían. Eso es lo que hermanos, nos identifica al cristiano. Debemos hacer lo que Cristo hace. Punto, hermanos. Acá no hay que yo asisto, que yo voy. Eres como Cristo. Eso es lo que nos distingue. No nos distingue ir a una iglesia A, no nos distingue ir a una iglesia B. No nos distingue usar barba, usar pelo largo, sotanas, eso nada que ver. Es si tú haces lo que Cristo te dice. Esa es nuestra carta de presentación. Por eso le dijo Jesús en su momento: ustedes hacen la obra de vuestro padre el diablo. El diablo miente desde el comienzo y quiere matar, y ustedes quieren matar. Porque si fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham hizo: obediencia a la palabra de Dios. Punto. Y ahí quisieron más de agarrarle y matarlo. Entonces, hermanos, ese es simple. Las promesas que Dios hizo son para sus hijos, pero es para sus hijos verdaderos. Entonces, el hijo verdadero no es haber nacido, pues, ¿de dónde? En Israel. No es haber nacido acá dentro de la iglesia, ¿no? No, la verdad, yo lo veo, hermanos, bonito, ¿no? Como pastor. Un hermano me dijo: pastor, usted me ha dedicado, me está bautizando y me va a casar. ¿No? Es lindo como institución. Pero de ahí que digo que tú vas a ser salvo es otra cosa. Y Cristo les dijo eso, pues: sois de vuestro padre el diablo. Porque el diablo miente desde el comienzo y el diablo es homicida, como ustedes. Entonces, hermanos, pregúntate: ¿con quién eres tú? ¿Eres obediente a la palabra de Dios? ¿Estás enojado con tu hermano? El que está enojado con tu hermano es un asesino. No es que todavía lo va a matar, ¿no? No. Entonces, ningún asesino, pues, hermanos, entrará al reino de los cielos. Ningún tipo que odia, que perjura, ¿no? La verdad, es hijo de Dios. No nos confundamos. Esta aparente, hermanos, un poquito de equivocación, de concepción que se tiene del momento, hermanos, también nosotros debemos vernos. Como digo, el título: Israel, el espejo de la iglesia. Mírate, hermanos. ¿Cuál es tu situación en este momento? De repente tú eres de los tipos, ¿no? Como en mi caso, ¿no? Yo provengo de un hogar cristiano.
Mi papá ha sido pastor, me han dedicado ya con el nombre del misionero Howard y todo eso. Y eso no me hace a mí cristiano. No me hacen a mí cristiano. Y varios años yo estuve, hermanos, engañado. Y tenía que hacer un día una decisión personal a los 25 años. Me bauticé a los 14 años sin ser hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Muchos de los cristianos hacen, en cambio, otros que vienen del pecado y se dan cuenta, ellos sí, hermanos, se dan cuenta. En cambio, los que estamos acá, hablamos de la choza, hablamos de la gente allí, ¿no? Como ahora, ¿no? Como mueren los cholos, nadie le interesa. Que muere pues un pituquito limeño, ahí la gente se dará cuenta. Pero ahora se están matando, están haciendo cosas, parece que la lucha no le pertenece al Perú. Vivimos así, la indiferencia. No hay un compromiso. Uber. El segundo argumento, hermanos, que hace Pablo al respecto, dice: tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, nada más. Como acá digo, hermanos, como dije, ¿no? El cristianismo no se hereda. He escuchado decir, no, yo soy católico porque mi padre, así que mi abuelo y todos han sido católicos, y por eso soy católico. La gente defiende eso. Y de repente tú también estás defendiendo así. Estás equivocado, hermanos. El cristianismo no se hereda. No se hereda. Como dijo Pablo acá, tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, porque fue el hijo de la promesa. Pregunta de examen: ¿cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Ah? 2, a ver, ¿quién da uno más? 2 más, ¿no? 4. Anita dice 4. Cyril dice 6. ¿Cuántos, hermanos? Es pregunta básica. Yo no estoy preguntando, pucha, les estoy preguntando cuántos es 2 más 2, ¿ah? Tampoco estoy seguro. Parece 6, 7. ¿Por qué, hermanos? Porque después que muere su esposa Sara, Dios le rejuvenó y se casó con Cetura. Y tuvo, me parece, 5 a 6 hijos más. O sea, aparentemente, hermanos, confírmenlo, pero eso está en la Biblia. El viudo viejito se casó con Cetura y tuvo, me parece, 6 hijos más. Ya pónganle que tuvo 2 hijos más, ya, por decir. Todos ellos aparentemente son hijos de Abraham, pero no, se les llama hijos solamente a través del linaje de Isaac. El resto no cuenta. ¿Se imaginan? Porque si no, hermanos, Isaac, sí, hermanos, es directamente para los israelitas. Porque si no, ahorita, hermanos, todos los árabes se creen hijos de Abraham, pues. Tú preguntas a un árabe ahí, a un pakistaní, y te dice que sí, son árabes, y no les falta razón, no están mintiendo. Pero solamente los israelitas, hermanos, se consideran hijos de Abraham, porque fueron hijos de la promesa. Dice acá, ¿no? Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Al contrario, por eso. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. ¿Por qué? Porque por la promesa. ¿Qué es la promesa? Es algo que prometes. Y para tener la promesa, para confiar en la promesa, ¿qué hay que tener?
Fe, pues. En otras palabras, son hijos de la fe. Eso significa, cuando tú ves hijos de la promesa, hijos de la fe. En eso a nosotros nos incluye, porque nosotros, por la fe en Cristo, somos hijos también de Abraham. ¿Qué más podemos argumentar acá, Uber? Antes de eso, mira, dice, ellos están circuncidados. Todos los israelíes son circuncisos. Y ese era, se sentían ellos lo máximo, ¿no? Porque se circuncidan. Me voy, hermanos, al momento en que Jacob todavía, ¿no? Que estaba enviado, el primer Israel. Se iban, hermanos. Ustedes saben, de los 11 hermanos, una era mujer. ¿Cómo se llamó? Las hermanas, la hija mujer de Jacob. Dina. Muy bien. Entonces ellos iban, hermanos, y se le dio la curiosidad de Dina, ¿no? Llegan a un pueblo, entran, las chicas usan minifalda, así como una mujer cristiana que nunca ha salido, ¿no? Y hermanos, se entremece y es violada pues por el príncipe, ¿eh? Sí, una de sus hermanos estaban con bronca, que cualquier incircunciso, el peor insulto, le viola a su hermana, ¿no? Pero mira el trato, como todo ladrón y todo vivo, esto quería pues como papá, ¿no? Bueno, pues, yo me imagino, hermanos, hacer la paz, bueno, que se case, pues, ¿no? Y el otro también, sí, me he enamorado, y esto, y el otro, entonces, ¿qué hacen? Dicen, hay que circuncídense pues como nosotros. Porque esa señal para ellos era lo máximo. Circuncidarse. Y aceptan, hermanos. El joven Siquem estaba tan enamorado, acepta. Y los obliga a toda la comunidad también que se circunciden. Pero aprovecharon Simeón y Leví, ¿no? Vivos, cuando estaban en lo peor dolor y los masacraron a toditos. Y Jacob llora, ¿no? Se amarga como han hecho eso, ¿no? Y eso, por eso perdieron su grado, por decir, para que no sean descendientes de Jesús, ¿no? Pero mira, hermanos, les cuento esto por la importancia que ellos daban a la circuncisión. Otro podemos hablar, hermanos, en otro pueblo, cuando fueron a 400 años, hermanos, no se habían circuncidado. Y cuando regresan para entrar a la tierra prometida en Gilgal, lo primero que hacen es se circuncidan toditos. Y desde ahora, hermanos, desde siempre hasta ahora los judíos se circuncidan. Y es una buena práctica, hermanos, la verdad es una buena práctica la circuncisión. Es un aporte de Israel a la medicina mundial. Porque si ustedes se dan cuenta, hermanos, por epidemiología, las israelitas en todo el mundo tienen casi 0 cáncer del cuello uterino. En el Perú es uno de los primeros. No tienen casi nada cáncer de pene por esa práctica. Ya les diré por qué. Pero es así, mira. Por eso ahorita en el Perú, en las clínicas A, los circuncidan recién de nacido, rapidito. Y yo como médico, como pediatra, puedo decir, hermanos, los niños están circuncidados, tienen problemas de 7, 8 años y operarlo ya en sala de operaciones y todo eso, ¿no? Porque, hermanos, condiciona problemas de infección urinaria. La verdad es higiénico, es todo. Pero ellos más que eso, lo veían como algo pues moral, una señal y todo, ¿no? Ustedes ven, David mismo, ¿no? ¿Qué está diciendo ese incircunciso? ¿No? Era, ¿no? O sea, los judíos se creían porque eran circuncidados. No como dice acá, ¿no?
ellos están circuncidados, dice. Lo máximo, ¿no? Como decir, ellos se han bautizado, ¿no? Está bien, hermanos, la circuncisión, está bien el bautismo también. Y por eso acá le dice, la Biblia dice, voy a ver un rato, dice, la Biblia dice que no es su circuncisión en la carne lo que convierte a alguien en un judío. Ellos hacían eso. Como Jacob pretendió, ¿no? Que los de Siquem se vuelvan judíos circuncidándose. ¿Qué dice la Biblia? Ahora sí, Uber. La Biblia dice así: lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío, o el verdadero cristiano, en otras palabras, lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío de esta manera, o sea, interiormente y operado por el Espíritu Santo, lo alaba Dios y no la gente. Más claro ni el agua. Esto lo escribe Pablo, hermanos, en Romanos 2, 28, 29. Uno no se vuelve judío por causas externas, no se vuelve judío por venir a la iglesia, por dar los diezmos, por hacer ayunos, por bautizarse, por hacer prácticas de la religión cristiana. No estoy diciendo que con eso, que es mal, está malo todo, ¿no? Eso no te hace cristiano. Cuidadito, hermanos. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace mi palabra. Ahí se diferencia. Esas son las muestras externas de una religión, es algo de algo interno. La electricidad no se ve, pero se ve la luz. La gente no ve que Cristo está en tu corazón y puedes hacer las cosas que agradan a Dios como una consecuencia. Y lógico, como obediencia, bautízate. Como obediencia, diezma. Pero no es al revés. O sea, hermanos, hay que ser. Joel, ya un profeta del Antiguo Testamento dijo, circuncide, perdón, no decía, sino circuncide el prepucio de vuestros corazones. La gente, hermanos, en su aflicción, en su dolor, los israelitas se rompían las túnicas. Y el profeta dice, rómpanse el mal corazón que tienen. Entonces, hermanos, no es ser judío aunque nazcas en Israel, si no eres gobernado por Dios. No es judío aunque lleves el apellido de Abraham. Porque si hablamos, hermanos, los millones de árabes son descendientes de Abraham. Pero no, según Dios no se les cuenta. Solamente a los descendientes ¿de quién? De Isaac. Pero de Isaac inclusive, de Isaac es de Jacob. Y eso vamos a hablar el próximo domingo. Porque eran dos hermanos. Dios escogió a uno y rechazó al otro. ¿Por qué? No sé, habrá que preguntarle a él. Son cosas que, hermanos, no entran a nuestro cerebro carnal, a nuestra mente humana, pues. Pero lo real es eso. Lo real es eso. Y si tú te sientes elegido a Dios, hermano, agradézcalo. Porque la verdad, entre millones de gente te ha elegido Dios. En vez de preocuparte a los no elegidos, más bien agradezcale a Dios que te eligió, pues. Siguiendo adelante, Uber. Vamos al tercer y último punto. Los hijos de la promesa. Dice, los hijos de Dios no son los descendientes naturales así físico. Más bien se consideran descendencia de Abraham a los hijos de la fe, a los hijos de la promesa.
Dios dijo, en Isaac. Dios les ofreció. Ustedes saben, hermanos, que Abraham estuvo casada con Sara y pasaba el tiempo y no tenían hijos, pero Dios les ofreció. Pero se apuraron, pues. Su esposa le dice, es que sí, pues yo soy estéril, ya tenía pues 60, 70 años, ya no puedo. Pero tengo una esclava bonita como a ti te gusta. Te autorizo, es mi esclava egipcia, acuéstate con ella y tengo un hijo, pues. Y así nació Ismael, que no representa al hijo carnal, al esfuerzo humano. En cambio, de Isaac fue, hermanos, prácticamente un regalo sobrenatural. Una mujer ya de 90 años, hermanos, que Dios permitió pues que tenga un hijo, es otra cosa. Entonces, hermanos, Ismael representa la carnalidad, representa el esfuerzo humano, representa la ley. Habla Gálatas eso, el esfuerzo, ¿no? Ahí con tu propio esfuerzo ganarte la gloria de Dios. En cambio, Isaac representa la gracia, el favor inmerecido de Dios a sus hijos. Entonces, rápido, con este introducción, dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho, ¿no? Porque creció y se fueron, pues, ¿no? La mujer, Sara, los botó, ¿no? A Ismael y a Agar, ¿no? Se entristece, como es natural el papá, ¿no? Abraham, y Dios le dice, entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, o sea, de Agar, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamado descendencia, no en Ismael, no en el resto. Entonces acá, hermanos, hay un nuevo nacimiento, ¿no? Es la figura. Para ser cristiano hay que nacer de nuevo. Es un nacimiento espiritual, sobrenatural, como en sí fue sobrenatural el nacimiento de Isaac. Entonces nosotros, hermanos, siendo elegidos, tenemos que nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no va a entrar al reino, dice Dios. Es una conversión que debemos tener todos nosotros. ¿Sabes cómo yo lo veo, hermanos, esta conversión? Para mí, uno de los ejemplos más claros de Zaqueo, en la época de Jesús. ¿Quién fue Zaqueo? El príncipe, por decir, el rey, el capitán de los saqueadores, ¿no? de los publicanos, jefe de los publicanos. ¿Qué era un publicano? Era cobrador de impuestos a favor de Roma. O sea, la gente odiada. Es como si, por ejemplo, Chile nos dominaría a nosotros, ¿no? Nos invade. Y yo, peruano, me vuelvo la SUNAT para Chile, ¿no? Hacen impuestos, quito todo, pero para los chilenos. Entonces yo soy odiado, pues. Imagínense, estoy traicionando, estoy aportando. Y su ganancia de ellos era el sobrecosto. Roma decía, cóbrenle tal cosa, 100 soles, ellos decían 200, 100 se quedaban ellos, robaban. Y tenían que, hermanos, renunciar a la nacionalidad israelí. Ellos tenían que renunciar. Y vivían, eran millonarios, todo, pero vivían, pues, hermanos, odiados, apestados. Pero, hermanos, Dios busca a los perdidos. Zaqueo seguramente era un elegido, pues. Se entristece de su condición. Y cuando Cristo iba a ser muerto, ¿no? A propósito se va ¿a dónde? A Jericó, donde era el lugar de todos los millonarios. Y Zaqueo, como millonario, tenía, hermano, su casa ahí.
Pero lamentablemente, hermanos, como ustedes saben, Saqueo era en un vuelo de 1 metro seguro. Y como era un apestado, nadie quería verlo ni tocarlo. Es como un homosexual. ¿Quién ve a un homosexual? Homosexuales viven con los homosexuales. Es una comunidad, hermanos, ahí, ¿no? Los LGTBianos, la verdad. Podemos hacernos que aceptamos, pero no, ellos viven su vida. Y si viene acá un LGTBiano con asco, le miramos seguramente nosotros también. Y ellos vivían así. Y hermanos, su necesidad de Saqueo era tremendo. Quería verlo a Cristo, y Cristo fue a propósito, por él no fue, hermanos, no fue por otra cosa. Hizo un recodo en el camino para entrar a Jericó, porque como Dios sabía la necesidad de ese joven, no sé. Y dice la palabra de Dios, al no tener dónde verlo, se subió como un chiquillo al árbol, a un sicómoro, ¿no? No le importó ensuciarse ni mezclarse con la chusma, todo un pituco. Porque ninguna gente, hermanos, ningún vecino quería decirle, oye, ven acá, ven a mi balcón. Y él lo miraba. Y la gente, ¿no? Apretada, como una procesión del Señor de los Milagros. Y en ese, hermano, levanta la cabeza, mírala, eleva la mirada y lo ve, ojo a ojo. Cristo vio su necesidad. No vio que era un ladrón, no vio nada, vio su necesidad. Por eso, mi hermano, nosotros debemos tener el corazón de Cristo y los ojos de Cristo para no enjuiciar a la gente. Y Cristo le llama por su nombre de cariño. Él se llamaba Zacarías, por si acaso. No es Saqueo. Saqueo es su chapita, su nombre de cariño. Es como si a mí estaría, me diría Uber, ¿no? A mí Uber me dirían mis amigos. Saqueo, le dice. ¿Qué haces? Bájate. Hoy día es necesario que yo cene en tu casa. Hermanos, se invitó Cristo. Ante la rabia, hermanos, de todas las veces, como si yo a una ramera conocida de la esquina le diría, hoy voy a ir a tu casa. Y mi señor, ¿a dónde vas? Cositas. Y ya se imaginan, pastor evangélico visitando a la ramera, y ya saldría de todo, ¿no? Y Cristo se fue así, hermanos. Pero cuando Cristo entró a su casa, hermanos, no entró a su casa, entró a su corazón. Y cuando entró a su corazón, él sabía quién era. Y le dijo, Señor, soy un ladrón. Con lágrimas en los ojos le dije, he robado a mucha gente, a mucha viuda, caramba, era un maldito. Por eso, Señor, yo voy a devolver todo lo que roba 4 veces, mucho más de lo que le exigía la ley. Y lo que me queda, la mitad, voy a regalar a los pobres. Esa es conversión, hermanos. Eso es conversión. No es venir acá, decir las cosas que yo le repito y después se van y nunca vuelven. Eso es nacer de nuevo. Eso debemos hacer. Si haces eso, hermanos, recién eres hijo de Dios. No porque vienes a Maranata. Y tampoco quiero votarte. Pero quiero aclararte. Es que si tú estás equivocado. Estás equivocado. Uber. Por eso, hermanos, mira cuando termina la conversión, ¿qué le dice Jesús? No lo dice, mira exactamente qué le dice. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Le dijo, caramba, eres hijo de Abraham, eres evangélico. A ti te habían votado por ser un publicano, pero regresas. Eres hijo de Abraham. Sí, hermanos. Y dijo Cristo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar a los perdidos.
no ha venido por el médico no viene por los sanos, por los enfermos. La iglesia, esta iglesia, hermanos, es una clínica donde vienen todos los enfermos. No viene, alguien dijo que la iglesia no es una colección de santos, porque no es un museo. La iglesia es una clínica donde vienen todos los enfermos. Y bendito esos enfermos, hermanos, gloria a Dios. Estaba leyendo, hermanos, una bonita obra, y en España bastante es el catolicismo, ¿eh? Un pastor, Mosca, pues, ¿no? La verdad, y que no me la han borrado a mí, sí, no soy tan original. Hay eslogan para invitar a la gente, ¿no? Y este pastor se atrevió a poner en su letrero, ¿no? Bonita las luces: bienvenidos todos los pecadores a esta iglesia. Y no saben, hermanos, la cantidad de gente, porque muchos pecadores se sienten menos, no pueden entrar, hermanos, porque ellos consideran, porque tú a veces miras con tu desprecio, se pasan de largo, aunque quieren entrar. De repente, atraído por la música, atraído por todo, quieren, pero la cara que tienes le dice: lárgate. Ya es tiempo, hermanos, que cambies de cara. Ya es tiempo de la cucufatería fácil, hermanos, que se tenga. Tenemos hermanos y hermanos que caen y tenemos que levantarlos. Para eso ha venido Cristo. Y para eso es un cristiano. Y si yo levanto eso, hermanos, bienvenido sea mi llamado a ser pastor. Dios, hermanos, está llamando a pecadores. No le interesan mucho ya los justos. Entonces el Hijo, hermanos, de Dios es el que por fe hoy ha llegado la salvación a esta casa. Le dijo Jesús: ya que este también es hijo de Abraham. La verdad, una identificación única con Zaqueo. Siguiente, por favor. Mira, acá los dos hijos de Abraham. Ismael representa, hermanos, esfuerzos humanos. El esfuerzo que muchas religiones te han impuesto para alcanzar, ¿no? Adoran un día, ¿no? Caray, ¿por qué tal día? No, ¿qué día? Cuando Cristo sanaba un sábado, lo molestaban a los discípulos, los judíos. Se adora muchas cosas, pero la vida misma es una podredumbre de ellos. Jesús les decía: ustedes diezman, hacen todo, pero se lo tragan los sapos. Les decía: ustedes son sepulcros blanqueados, lindo por afuera, pero dentro una tira de hipócritas. Hermanos, dejémonos. Hay un momento que la iglesia tiene que sincerarse. Hay un momento, hermanos, que nosotros debemos destaparnos. Hay una ópera de Haydn, ¿no? La misa. Ahí representa, ¿no?, a un sacerdote que tiene un cargo alto. Y ustedes saben, los sacerdotes que con cada cargo les añaden más vestidos, ¿no? Y van teniendo su mitra y todo, ¿no? Entonces en la música, ¿no?, entra el sacerdote con todo lo que es, ¿no?, con su mitra, con esto. Y el momento que sigue la música, hermano, él se va despojando de su mitra y se queda desnudo y le dice: mírame, Señor, que soy solamente hombre. A veces nos vestimos, hermanos, de santos. Creo que es el momento, hermanos, que nosotros nos demos y le presentemos a Dios tal como somos. Señor, tengo defectos A, B, C, D. No puedo vivir así, Señor. Cámbiame. En cambio, Isaac, hermanos, es hijo de la promesa.
representa el Hijo de la Paz, representa a Cristo. ¿En qué momento representa a Cristo, hermanos? Cuando Isaac ya tenía, hermanos, 20 años. ¿Sabe? Uno piensa que cuando el sacrificio de Isaac era cuando el bebito era. No, hermanos. Más o menos tenía 20 años, ya tenía con todas sus fuerzas. Pero sí, él estaba emocionado, porque es la primera vez en las Escrituras, hermanos, que se habla de adoración. Y una cosa que nos han regalado también los israelitas es la adoración, hermanos. Vayan nomás, hermanos, a ver en la época de David, mi querido creativo, el coro que tenían todos los sacerdotes, nomás es como era un conjunto de pastores, por decir, que tocaban el cuerno y tocaban 500. Ustedes cuando tienen 5 acá se creen multitud. Imagínense. Y ahí descendía la gloria de Dios, pues. No, qué lindos, hermanos, cuando son adoradores de verdad. No, por eso a veces cuando yo me siento frío le digo que canten otra vez, le digo al director de música, ¿no? Entonces, hermanos, todo eso nos ha regalado, pues, los israelitas. Y ese es el momento, pues, ¿no?, que nosotros podamos acercarnos más. Y entonces, hermanos, la primera palabra en el capítulo 22 de Génesis. Solamente sabían Abraham que lo iba a sacrificar a su hijo. Su esposa no sabía, ni Isaac no sabía. Y dice la Biblia que todos, hermanos, los arreglos lo ayudaron, ¿no?, porque era lejos. Y ahí dice la Biblia que solamente Abraham y Isaac fueron, porque solamente adoran los hijos de Dios. Al resto de no. Es un privilegio, y para él era un privilegio, pues. Y al subir le dice: papá, mira, está la leña, está todo. ¿Y dónde está el carnerito? Y le dice: Dios va a proveer. No le dice: tú eres. Y cuando llegan, hermanos, ellos mismos hacen todo, ¿no? El otro emocionado, ¿cómo estaría? Y al final le dice: ¿sabes qué, Isaac? Tú eres aquel. Y seguramente, yo me imagino, hermanos, seguro se abrazaron o lloraron, pero se dejó, hermanos, mancornar. Obediente Isaac. Papá, si Dios te ha pedido, bueno, pues mátame. Nosotros diríamos: ¿estás loco, viejo? Se lo daba un puntapié y me escapaba. No. Prácticamente él murió. Y ese ascenso, hermanos, está figurado el ascenso de Cristo llevando la cruz. Y justamente en ese punto fue el Gólgota. Ahí murió Cristo. Isaac representa a Cristo. Es la figura de Cristo, hombre de paz. Y nosotros debemos ser hombre de paz. Nosotros debemos: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros debemos ser, hermanos, pacificadores. En tu casa, en la iglesia, no seas un chismoso metiendo tonterías, solventar las masas. No, al contrario, apaga, sé bombero. Esa es nuestra labor. Eso refleja que tú eres hijo de Dios. Pero tú eres incendiario. Está viniendo Humberto, ahora es un chismoso. Ay, Dios mío, que me tengan así, hermanos. No. Ustedes deben querer, hermanos. Viene el pastor y deben alegrarse, ¿no? La verdad, antes cuando había servicio de los niños, ya me esperaba una mancha de niños y todos se colgaban, hermanos, toditos. Un día estuve, por motivos de salud, 15 días no vine a la iglesia. Y la verdad, hermanos, los hermanos adultos me saludaron con una indiferencia, como si me hubieran visto el día de ayer. Y pastor, ¿qué tal? Así. Yo, hermano, estaba como hombre, ¿no? Estaba pues picón, ¿no? Yo puedo haber muerto, y miren estos hermanos. Pero allí nomás terminó el recreo, algo, hermanos, me miran: el pastor ha llegado, el pastor. Todos los chicos: dije, gracias, Señor, me has escuchado. La risa, el calor de estos niños han llenado todo ese vacío de los adultos. Pero los quiero a los niños, porque para muchos niños yo soy el único pastor,
Porque los adultos ya han visto como 4 pastores. De repente yo soy uno más, pues. Y tengo que entender. ¿Cuántos pastores tú has visto? Bastantes. A todos. Yo soy uno más, pues entonces. ¿Qué dice acá la Biblia, hermanos, al respecto? El de la esclava nació por decisión humana, o sea, de Agar. Pero el de la libre, de Sara, nació en cumplimiento de una promesa. Esa es la diferencia. Y los hijos de Abraham, como tales, vienen como hijos de la promesa. Y con eso, hermanos, avanzamos y concluimos. Hay 3 cositas que hay que recordar. 3 cositas. Número 1, hermanos. No es porque tu familia es cristiana, tú eres cristiano. Olvídate, ¿no? Tu abuelo ha sido este, y tu papá ha sido este, y yo, no, olvídate. Tienes que tener un encuentro personal con Dios. Si no, vives engañado. Por lo menos disfruta del mundo por los años que tengas. Estás acá y un poquito, no. Piérdete bien y ándate al infierno. Que viniendo acá también te vas a ir al infierno. No, sí, pues, la verdad, en la práctica es eso. Mejor es que disfruten del tiempo de vida que tengan acá y disfruten, hermanos, del sexo, disfruten de todo, ¿no? Y pierdan y bien. Pero acá están un ratito, sí, están ahí, y igual se van a ir al infierno. Decisiones, hermanos. Tienes que tomar decisiones hoy día, hermanos. No tienes que por qué estar pasando eso, ¿no? Decídete. Esa canción que dice, he decidido seguir a Cristo. Decídete, hermanos. No soy de la religión, y están ahí con religión. La religión no salva, hermanos. Punto 2. Soy miembro de Maranat, ¿no? Ahí. Porque me he bautizado, como decir, me he circuncidado, atiendo, tengo cargos, todo, toco ahí la guitarra y todo, ¿no? Te vas a engañar, hermanos. Eso no te hace cristiano. Y la tercera, hermanos, solo Cristo. La fe en Jesús cambia todo. A Abraham su fe se le contó como justicia. Y nosotros, creyendo en Cristo Jesús, como les dije en su ocasión, cuando uno cree en Cristo Jesús, ya no tiene que hacer nada más. Es como si uno se esconde en Cristo y Dios el Padre ya no mira a ti que eres un violador, ya no mira que eres un ladrón, ya no mira a su Hijo Cristo muriendo por ti. Y entonces te justifica al instante. No le dice, no, tú vas a guardar tales días, no, tú tienes que tener ayunas, y no. La justificación es un acto, hermanos, en que Dios nos sentencia como inocentes. Y después viene la santificación y un día estaremos en la glorificación. Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios por su palabra. Bendito Dios, te damos gracias, poderoso Padre, Señor, por tu palabra. Y Señor,